tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de entrevista para hacer balance de este 2022 que está a punto de terminar y también para dar unas pequeñas pinceladas de cómo puede ser el próximo año 2023 en lo político, en lo social y en lo económico en la provincia de León. Y hoy nos acompaña el subdelegado del Gobierno en León, Faustino Sánchez. De hecho, nos recibe en esta casa administrativa. Faustino, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días y muy bien. ¿Qué tal estáis vosotros? Bueno, queremos hacer contigo un balance porque el 2022 ha sido un año bastante agitado en lo político, un año en el que la provincia de León siempre anhela conseguir inversiones, conseguir mejoras, reducir el paro, frenar de alguna manera la despoblación. ¿Qué balance haces de este año que está a punto de acabar? Yo distinguiría el balance en diferentes apartados, si me permites. En el apartado social hago un balance realmente positivo porque el paro en general ha bajado, ha mejorado, además el empleo ha mejorado en calidad. Los contratos indefinidos son ahora ya prácticamente casi el 50%, estamos en torno al 45%, ha mejorado el empleo femenino, ha mejorado el empleo juvenil. Por tanto, desde ese punto de vista, este es un año de fin de ciclo del Gobierno que comenzó en el año 2018. La reforma laboral, por tanto, ha sido positiva. Pero también diría que desde el punto de vista social se ha mejorado muchísimo. No hay nada más que ver la evolución que ha tenido la inversión, por ejemplo, en educación, desde que está este gobierno, en educación, en becas. En educación ha aumentado, por ejemplo, los presupuestos que se aprobarán en el Senado probablemente la próxima semana. Los presupuestos generales para el próximo año. Se ha producido un aumento en inversión en educación del 62%, un aumento de becas y ayudas a estudios del 68%, un aumento de los fondos destinados a sanidad de más del 50%, un aumento del más del 150% en dependencia, un aumento en I+D+I de casi el 30%. Por tanto, el fin de ciclo del Gobierno, sabemos que a finales del año que viene se agotará la legislatura, habrá que convocar elecciones y los españoles decidirán el futuro, ¿no? Pero el balance es positivo. Económicamente, con las situaciones que se han pasado, ha sido, creo que por lo menos atisba un horizonte no tan catastrofista como se aventuraba. Hemos pasado una pandemia, estamos en una guerra. Esa guerra lo que ha conllevado de inflación, de incremento de los precios de las materias primas y ha afectado, obviamente, ese aumento de precios a la población. Sin embargo, las medidas que ha adoptado el Gobierno han permitido que esa inflación, que debe bajar más todavía, pero es la inflación en estos momentos de todos los países europeos, España es el país que menor inflación tiene. Y eso no es por casualidad. Eso se ha conseguido merced a la excepción ibérica, lo que algunos llamaban el timo de la excepción ibérica. Sin embargo, se ha visto que es efectivo. Pero también hay más medidas. Hay las medidas de apoyo a los combustibles, de apoyo de prácticamente gratuidad en los transportes públicos. Es decir, se van a implementar en unos días una serie de medidas para abordar los precios de los alimentos. Es decir, la inflación que preocupa y mucho al Gobierno. Sin embargo, este Gobierno ha afrontado
esa consecuencia tan indeseada y tan peligrosa para el desarrollo de un país como es la inflación, ¿no? Bueno, ese presupuesto que el Gobierno ha preparado para el 2023, en el caso de la provincia de León, supera los 300 millones de euros. Si nos fijamos solamente en infraestructuras, alrededor de 156, pero con un recorte que se ha criticado, ese 11% o menos. ¿Es fácil o es difícil defender ahora mismo un presupuesto en un año con fondos europeos que ha sufrido ese recorte? No se debe nunca hacer el análisis de las infraestructuras de un presupuesto en un ciclo exclusivamente anual. Pongo dos ejemplos. El primero, hablemos de la variante de Pajares, que ha supuesto unos presupuestos enormes en la provincia de León, pues durante todo el proceso. Pero la variante de Pajares está ya en la fase final de su desarrollo. Se estima que probablemente en la primavera del próximo año ya esté abierta. Obviamente han ido disminuyendo las inversiones en la variante, ¿no? No se puede estar invirtiendo continuamente ahí. Eso es una de las razones, por ejemplo, por las que ha podido bajar y ha bajado. Pero yo diría también que ha habido y hay inversiones que no están territorializadas en los presupuestos, pero le digo, inversiones en regadíos. Ayer mismo se publicó la modernización del canal alto de Villares, supone 20,2 millones de euros. Pero le digo, se está modernizando prácticamente todo el páramo. Ha habido inversiones y continúa la inversión también anunciada en el Porma. Toda la transformación de secano en regadío de Payuelos, se están prácticamente todos los polígonos que le correspondían al Estado. Del total de la inversión a realizar en la transformación de Payuelos, el 75% le correspondía al Estado y prácticamente todos los sectores que le correspondían están en desarrollo. Otro punto más de inversión es inversión además que la que voy a citar ahora, que es fundamental para la cohesión territorial, que es fundamental para disminuir la brecha digital, que es el despliegue de banda ancha, el dotar de conectividad, bien por fibra óptica, bien por vía inalámbrica, el 5G, las inversiones que se están produciendo en la provincia de León. Se pretende que en el año 2025 prácticamente todos los ciudadanos de la provincia de León tengan acceso a Internet, además en condiciones ultra rápidas, mínimo 100 megas. Esa es una condición, por cierto, necesaria, obviamente no suficiente para el desarrollo rural, para atender a los desequilibrios territoriales y sociales, pero sí es imprescindible para ello. Por tanto, y más inversiones a nivel industrial. Aquellos empresarios, algunos leoneses, otros de fuera, que han querido invertir aquí, han recibido la ayuda del gobierno. Pongo dos ejemplos. En el Bierzo, un empresario ha decidido fomentar su proyecto, un proyecto que con varias fases ha recibido y está recibiendo ayuda del gobierno. Estoy hablando de la empresa, por citar la empresa Tevitec, que se va a instalar en el polígono del Bayo, y al final ese proyecto va a suponer la creación directa de en torno a 1.300 puestos de trabajo, con lo que supone luego de indirecta. En León, en León, en la zona no berciana de la provincia de León, en Villadangos, se está produciendo algo que va a tener un efecto transformador extraordinario, como es la conexión ferroviaria del polígono de Villadangos. Y ya no digamos las ayudas que se han dado al Network Steel, que utilizó
de hecho ha ampliado, se está montando una acería de enorme importancia precisamente en la zona donde hubo una empresa en su día que decidió deslocalizarse y marcharse, y sin embargo se consiguió revertir con la ayuda de las administraciones. Ha habido una de las grandes banderas, de las grandes apuestas socialistas, que es la plataforma intermodal de Torneros. Ahora mismo los informes están en manos de la Junta. No sé si usted espera que se le dé el ok lo antes posible por parte de la Administración Autonómica, y cuándo podrían comenzar las obras para que lleguen las empresas. No tengo duda que, por supuesto, la Administración Autonómica dará el ok. Se envió recientemente a la Junta todo el proyecto, se envió cuando los ayuntamientos afectados, Vega de Infanzones y Azadinos, pues emitieron los preceptivos informes que deben emitir. Están en manos de la Administración Autonómica. Calculamos que probablemente en torno a la primavera, verano, pudiera ya la Administración Autonómica emitir el informe, y la idea, una vez que se reciba ese informe, la idea de SEPES, que es la entidad que gestiona y poseedora de la mayor parte de los terrenos, pues pueda empezar a licitar y quizás se inicien las obras a principios del año 2024. Las otras conexiones, las que siempre la provincia aspira a mejorar, son vía aérea. Hemos visto estas últimas semanas como esa agencia espacial se iba camino de Sevilla, y una de las claves parecía ser que León carecía de más conexiones internacionales. ¿Hay algún proyecto o algo que esté en vía de mejorarse para que el aeropuerto de la Virgen del Camino tenga más conexiones a nivel nacional o incluso internacional? El aeropuerto de la Virgen del Camino se está, como la mayoría de los aeropuertos de España, se están recuperando de la fase de la pandemia, que supuso un frenazo no solo de los transportes por vía aérea, sino de todo tipo de transportes. Pero se está estudiando por parte de las autoridades de otras administraciones leonesas, y por supuesto el Gobierno estaría dispuesto a estudiar cualquier propuesta que se haga en ese sentido, pues añadir una terminal de carga y por supuesto todos aquellos vuelos que cualquier compañía crea y estime que quiere instaurar, se facilitaría por supuesto que se desarrollara. Yo nombraba ahora mismo la Agencia Espacial. Hay otras agencias como la de Salud Pública, de la que también se ha venido hablando mucho este 2022 y a la que León parece que quisiera también presentar una candidatura. ¿Realmente usted cree que hay posibilidades? Porque se ha hablado mucho de si la despoblación en la España vaciada ha tenido el peso suficiente a la hora de, por ejemplo, entregar esa agencia espacial, en este caso a Sevilla, la cuarta ciudad más poblada de este país. La agencia espacial tenía unas connotaciones técnicas y de otro tipo, además de las despoblaciones. Había, además de la despoblación, había una serie de factores que influían. Pero, mire, le voy a decir, León precisamente es ejemplo de descentralización de la Administración General del Estado. Y aquí hago una matización, de la Administración General del Estado. Solo voy a enumerar INCIBE, Centro Estrada, 5º Batallón de la UME, es decir, entidades que son lo suficientemente importantes. En el 5º Batallón de la UME hay más de 500 hombres, 500 familias. En el Centro Estrada hay 200. Se está gestionando toda la actividad informática de la Dirección General de Tráfico. El INCIBE ha supuesto, no solo con sus trabajadores, que serán en torno a 150, sino ha supuesto el crear un nicho de empresas tecnológicas esencial y fundamental. Por tanto, el León ya sabe lo que es la descentralización.
y sí voy a decir, esto lo hicieron gobiernos socialistas. Otros no han hecho, que también podrían hacer descentralizaciones, no han hecho en ese sentido los deberes. Pero, por supuesto, la agencia que me citaba de salud pública todavía no está formalmente presentada, no se saben las condiciones, pero por supuesto que, ¿por qué no?, va a aspirar León a esa agencia. Nombraba usted a la Unidad Militar de Emergencias tan importante que ha sido este verano trágico en cuanto a incendios, pero además se ha anunciado ya en este final de año que va a haber un proyecto en cuestión de inteligencia artificial y de cambio climático. ¿Cómo puede afectar ese desarrollo en el caso del batallón de Ferral del Bernesga? El batallón de Ferral del Bernesga es un batallón suficientemente preparado para cualquier tipo de emergencia y está altamente tecnificado. Por tanto, las nuevas tecnologías no solo no le van a afectar negativamente, sino que cualquier nueva incorporación de tecnología o de infraestructura basada en las nuevas tecnologías, por supuesto que va a ser positivo para ello. Porque se gestionan, no solo es la salida, que es muy importante, directa, personal, presencial de los miembros del batallón donde se despliega cuando es necesario porque hay una emergencia, sino que además se controla todo el espacio desde el punto de vista de medioambiental, de fuegos, de inundaciones. Hay una conexión perfecta con la Agencia Estatal de Meteorología, por tanto, la inteligencia y también la inteligencia artificial es fundamental en el funcionamiento de un batallón. Bueno, si hay un tema que escuece especialmente en León, es esa segunda fase del Parador de San Marcos. Se ha comprometido que la ministra vendrá, anunciará, suponemos, yo le pregunto a usted, vendrá para anunciar la construcción de esa segunda y esperada segunda fase de San Marcos, porque la última vez se hablaba de ese grupo de trabajo para aportar otras ideas, no sé si eso está diluido, ¿en qué punto está? Efectivamente, son palabras de la ministra y estoy convencido que la ministra vendrá a anunciar la segunda fase del Parador. Efectivamente, todos los leoneses estamos esperando esa segunda fase. Es una segunda fase que, por cierto, yo no entiendo, nunca entendí que la antigua se derribara sin haber, no digo que no se tuviera una vez que se tuviera el proyecto y tal, pero no entendimos muchos que se derribara aquella segunda, la parte nueva o no histórica del Parador cuando no había alternativa. Pero eso es algo pasada. Ahora estamos en la intención. El Parador de San Marcos de León es un buque insignia de paradores y es un buque insignia del Gobierno. Y, por supuesto, vendrá la ministra Maroto a anunciar la segunda fase del Parador. Dos cuestiones, si me permite. Una, ¿en qué momento está? Porque se ha hablado de la licitación del paso inferior en la Ronda, en el paso de la Granja, también muy reclamado para solventar los problemas de tráfico que hay ahí. Y, por otro lado, el Emperador. Hay un estudio, o se está realizando ahora mismo por parte del Ministerio de Cultura un estudio. Lo que no está tan claro es quién pagaría la reforma que necesita ese edificio para volver a abrir 16 años después. Efectivamente, hay un estudio el estudio, por decirlo de una manera técnico, arquitectónico, está finalizado, se ha pasado a patrimonio. Y luego hay que encajarlo con en principio con la financiación, si se va a acoger al 2% cultural, etcétera. La financiación de esa restauración de San Marcos correrá a cargo del Estado. Del Emperador. Sí. Y en el caso del Emperador. Y en el caso de la Granja, ¿veremos ese paso inferior en 2023?
vamos a ver, en este momento se terminó el estudio técnico, hubo que hacer un periodo de alegaciones porque se afectan fincas en el entorno, como es obvio, y se está en esa fase. Los proyectos, y máxime cuando aquí haya afectados terceros, no se hacen en 2 días, pero sí está muy avanzado el proyecto. Bueno, estamos a punto de entrar en un año 2023. Si yo decía que el 2022 había sido agitado, el 2023 con esa cita electoral, y veremos las elecciones nacionales a final de año. ¿Cómo cree que puede afectar el momento, la visión que se tiene ahora mismo de ese gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, con ciertas fisuras o ciertas diferencias en esa cita municipal? A mí me gustaría hacer primero un pequeño análisis. Es la primera vez en democracia que hay un gobierno de coalición. No teníamos experiencia. En los gobiernos de coalición hay partidos que son diferentes, y cada uno tiene su impronta, o quiere tener su impronta. Entonces, sin embargo, yo me quedaría con el resultado último. A veces es bueno en la política nacional que vayamos todos haciendo menos ruido. En el caso del gobierno de coalición, pues a veces los engranajes no han estado suficientemente engrasados, pero al final se ha conseguido siempre hacer, creo que una gran labor. Yo lo decía al principio, una gran labor social, una gran labor merced a la actuación de este gobierno y, por supuesto, esencialmente de su presidente. Se consiguió que Europa, no solo a España, que es uno de los principales receptores, pero para toda Europa, para que se pudiera salir de una crisis tan terrible como fue la pandemia, o de la crisis ahora motivada de precios, motivada por la guerra de Ucrania, se consiguiera salir mediante unos fondos europeos. Esos fondos europeos van a permitir a los países, porque para eso se han creado, van a permitir salir de esa situación, pero salir en buena dirección, atendiendo al medio ambiente. No se puede salir de cualquier manera. No se puede. Yo cuando oigo a algunos hablar de que están en contra de la descarbonización, no olvidemos que cuando entró este gobierno había solo 50 trabajadores en las minas, y esta provincia debe muchísimo a los trabajadores de las minas, pero ahora hay energías de las que España dispone y que son mucho menos contaminantes, las energías renovables. Se está potenciando eso, pero también se está potenciando la digitalización de toda la economía y de todo el país. Hablaba, como mero ejemplo, del despliegue de banda ancha, pero todo lo que es inteligencia artificial, todo lo que es nuevas tecnologías, la investigación que se abandonó en la anterior crisis, que salimos de la crisis, pues pagándola, pagó la crisis los más desfavorecidos, pero además de eso se decidió prácticamente poner a cero la inversión en I+D+I. Si queremos avanzar como país, tenemos que invertir en I+D+I. En los presupuestos de este año se incrementa. Hay unos más de 5.000 millones de euros dedicados a I+D+I. Se ha incrementado en casi un 30% la inversión en I+D+I. Por tanto, yo lo que esperaría del próximo año, además de esto, de saber desarrollar esos fondos, yo me gustaría o apelaría a que todos bajáramos, yo creo que algunos más que otros, pero bueno, vamos a decir que todos bajemos el tono. Creo que es necesario que nos podamos hablar, que nos podamos... la política es pacto, la política es entendimiento, la política es
intentar, cada uno desde su visión, pero intentar conseguir que la vida de los ciudadanos mejore. Y creo que para eso es fundamental el diálogo, el ponernos en la piel del que opina diferente a nosotros. Y yo creo que debemos, al menos el gobierno tiene intención. Ese es uno de los problemas que hay ahora, por ejemplo, con determinadas zonas del territorio. ¿Qué queremos? ¿Volver a la situación de 2017 o queremos avanzar? ¿Queremos entendernos? ¿Queremos que todos los españoles quepamos en el país? Por tanto, es importante bajar los decibelios y es importante escucharnos. Pues veremos si son meses de entendimiento los que nos esperan de aquí en adelante. Faustino Sánchez, por cierto, ¿dónde pasa usted estas fechas navideñas o con quién? Aquí las paso con mi familia, aquí en León. No salgo. Mi hijo habitualmente no está con nosotros y entonces viene y, por supuesto, nosotros siempre la pasamos en León. Pues nada, que lo disfrute. Gracias por recibirnos en esta casa, en la subdelegación de Gobierno. Bienvenidos, muchas gracias y felices fiestas. Igualmente. Pues nada, pues hasta aquí este tiempo de entrevista con el subdelegado del Gobierno. Habrá nuevas oportunidades. Gracias.